Bueno, como Paola ha indicado muy bien, tenemos un laboratorio de emociones y llevamos desde el año 96 trabajando tanto con adultos, luego con adolescentes y ahora con hasta infantil, con niños de 3 años, el desarrollo y la evaluación de la inteligencia emocional. Nuestro laboratorio de emociones lo podéis encontrar tanto en Facebook como también en nuestras publicaciones en ResearchGate, que es un portal donde hay miles y miles de investigadores y de investigaciones sobre múltiples temáticas y sobre inteligencia emocional. Afortunadamente hay un gran número de investigadores. ¿Cómo os consideráis racionales? Si os hiciéramos esta pregunta, por el chat lo podéis ir diciendo. ¿Cuántos consideráis racionales? ¿En qué nivel de racionalidad creéis que estáis? Esto es como cuando uno va al supermercado y quiere comprar chocolate. Y puro, chocolate puro, ¿a cuánto? ¿Al 60, al 70, al 80, al 90? El otro día vi al 99% de chocolate puro. Bueno, si lo estuviéramos en una sala con todos vosotros y nos hubiéramos puesto de pie y hubiéramos dicho, bueno, que se vayan sentando las personas, que digan que sí, pues se irían sentando al 90%. ¿Quién se considera racional al 90%? Se sentaría un grupo. Al 80%, bastantes. Al 70%, tendríamos casi toda la sala. Y si decimos al 60%, solo quedarían de pie de esas 500 personas, unos cuantos. Pero ya al 40%, si preguntamos al 40%, casi todo el mundo se sienta. Es decir, mayoritariamente nos consideramos más racionales que irracionales. Sabemos que somos irracionales, pero algunas veces. Pero en general tenemos nuestra idea, coincide con la que viene en Wikipedia, de somos animales racionales, aunque ya la palabra animal se ha quitado y ponemos seres racionales. Una visión idealizada que en nuestra cultura es el pensador de Rodin y que representó Descartes, que aunque ya hemos olvidado toda la filosofía que estudiamos en el instituto, sigue vigente. ¿Qué soy? Pues decía y respondía, una cosa, ¿qué piensa? En nuestra cultura y las personas con las que vais a trabajar, ya sean alumnos, padres, madres, en organizaciones, en diferentes ámbitos profesionales, sigue el mindset, sigue la creencia de que nuestro cerebro funciona primero pensando y luego actuando. Esta creencia, a pesar de que las neurociencias, como veréis en este congreso, han desbancado desde los años 90, no es algo que haya ocurrido hace un año, llevamos ya más de 30 años con un cambio de paradigma, pero este cambio de paradigma todavía no ha llegado a la población. Por eso es tan importante que en el ámbito educativo veamos la relevancia y la importancia de las emociones. Antes de empezar con algunos ejercicios, vamos a hacer una pequeña intro de por qué. Porque muchas personas con las que vais a hablar siguen siendo cartesianas, aunque no sepa quién es Descartes. Y esta revolución emocional tiene que ser una revolución emocional fundamentada, rigurosa, basada en la ciencia, no solo en que somos muy modernos, ¿no? Somos hipermodernos y vivan las emociones. ¿Pero por qué? ¿Por qué las emociones son tan relevantes? ¿Por qué debemos incluirlas en la educación? Porque también hay escépticos sobre esta temática. Y lo podéis encontrar en las redes, en Twitter, en Facebook, que dicen que esto es una pérdida de tiempo, que la escuela tiene que centrarse solo y exclusivamente en los aspectos clásicos. Lectura, matemáticas, conocimientos del medio, física. Vale, lo que estudiaba Aristóteles. Un informe de la OCDE de 2015 señala, estamos hablando de la OCDE, no de un grupo extremista, no, estamos hablando de una organización muy centrada y que hace un análisis bastante serio y rigurosos, señala que el 20% de las personas en edad de trabajar sufre algún trastorno mental. Estamos hablando de una persona de cada 5. Si cerráis los ojos, seguro que encontráis en vuestro ámbito laboral o familiar personas con algún tipo de ansiedad, depresión, en el mejor de los casos, también con otros trastornos más graves. Maitena lo representa así: tuve una pesadilla, que se cumplían todos mis sueños. Estamos en una sociedad muy avanzada, hipermodernas, pero en las que las personas muchas veces no se sienten felices, a pesar de tener muchos recursos y muchas cosas.
Y volvemos a preguntas que nos llevamos haciendo desde hace 2500 años, ¿no? Por ejemplo, en el Apolo Delfos existe este aforismo. Existen casi 200 en el templo de Apolo. Lo que pasa es que este es uno de los que más nos gusta a los occidentales. Además está en el frontispicio de la entrada al templo. Pero hay más de 200 que escribieron, dicen, los 7 sabios de Grecia. Y las griegas y los griegos iban al templo a inspirarse. Y esta pregunta nos sigue obsesionando a los hombres y mujeres como la que dibuja aquí Maitena, ¿no? Seguimos 2500 años después, en el siglo XXI, seguimos intentando responder a esa pregunta. Y ha sido ahora el 30 aniversario de este concepto que nos trae aquí esta tarde, que es el concepto de inteligencia emocional. Estos dos autores que casi nadie conoce, son, el del bigotito es Peter Salovey y el de las melenas a los Simon y Garfunkel es John Mayer, y casi nadie conoce porque son dos profesores de universidad, científicos, que escriben en revistas científicas. Entonces su obra no tiene difusión y es un tema que es súper interesante, por ejemplo, en congresos de este tipo, que se pueda extender una idea de la ciencia a miles de personas. La gente, vuestros clientes, los padres, madres con los que trabajéis, ¿a quién conocen? Es a Daniel Goleman, que es un divulgador científico, pero no es un científico. Son dos cosas complementarias, pero diferentes. Él publicó un libro en el año 95 que básicamente lo que nos dice es que el éxito profesional y el éxito personal no dependen de nuestras capacidades cognitivas, del CI, del cociente intelectual, sino que la mayor parte depende de nuestras competencias emocionales y sociales. Esto al final de los 90 fue un revulsivo. Y en el ámbito profesional, en concreto en las empresas y organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, cambió, dio un giro a cómo se entiende una empresa ya a punto de llegar al siglo XXI. Y ahora mismo, y también en España y en otros países, hay una gran repercusión. La inteligencia emocional, retomando a Mayer y Salovey, sería la capacidad de las personas, la habilidad para percibir, reconocer, expresar, comprender y regular mis emociones, pero también las emociones de otras personas, vuestras emociones. Cómo yo soy capaz de percibir si estás enfadado, por qué estás enfadado y qué puedo hacer yo con tu enfado. Es un modelo de 4 ramas que va desde lo más aparentemente simple, que es la percepción y expresión de emociones, hasta lo más complejo. Cómo somos capaces de cambiarlas, regularlas, pasando por cómo evolucionan, cómo uso esas emociones. Y haremos algunos ejercicios sobre estas dimensiones, algunos ejercicios que podemos aplicar a nuestra vida profesional, pero por supuesto también a nuestra vida personal, que son complementarias. Uno no puede ser un Frankenstein, que es de una manera en el trabajo y otra en su vida personal. A veces sí. Obviamente, uno tiene roles profesionales que no los tiene en el ámbito personal y al revés. Pero seguimos siendo, yo soy Pablo en un porcentaje muy alto, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Muy resumidamente, en el ámbito educativo, los estudios muestran que los chicos y chicas con menos inteligencia emocional tienen peor salud física y mental. Estamos hablando, por ejemplo, de ansiedad, depresión, estrés. Que cuando son mayores, controlando características de su ámbito socioeconómico, tienen peor salario. Es decir, controlando de dónde viene, de qué familia viene, controlando esos aspectos. Y tienes problemas con la agresividad, que pueden terminar con problemas con la violencia, con la delincuencia. Los estudios muestran también que los chicos y chicas que tienen más inteligencia emocional sufren de menos abandono escolar. Y un tema que le interesa mucho a los padres y que ha salido recientemente, un metaanálisis sobre las relaciones entre la inteligencia emocional y el éxito académico. Y en este metaanálisis, que un metaanálisis es un estudio que resume los resultados de cientos de estudios, lo que se ha encontrado es que ocurre desde infantil y primaria y secundaria hasta los estudios universitarios de máster y de doctorado. Y esto a muchos padres les deja perplejos. Porque claro, empieza uno hablando que el éxito profesional, la inteligencia emocional, no tiene que ver nada con la inteligencia clásica, que son dos cosas independientes. Y dicen, bueno, y si no tiene que ver nada, ¿cómo es que ahora la inteligencia emocional influye en el rendimiento?
Entonces nosotros, cuando alguien, un padre o una madre o una persona normal que no se dedica a estos temas, me pregunta, le digo, Juan, María, tú en tu trabajo, cuando estás nervioso, ansioso, con un problema, deprimido, ¿cómo rindes? Y me dicen, fatal, cae mi rendimiento en picado. Digo, pues yo también. A mí me pasa exactamente igual. Basta que me duele la cabeza para que ya mi rendimiento baje. Pues a tu hijo o a tu hija le pasa exactamente igual. Cuando no está equilibrado emocionalmente, ¿qué ocurre? No se encuentra bien. No atiende en matemáticas, ni aprende lengua, ni es capaz de rendir. Y esa es la conclusión. La vida académica conlleva muchas emociones, muchas situaciones, y gestionarlas implica una gran complejidad más allá de aprender en un sentido clásico. Al final, nuestro cerebro es uno. Y no es que haya una zona para las matemáticas y otra para mis problemas. Si están mis padres divorciando, ¡ay, no me afecta, yo estoy con las matemáticas! No. Somos una unidad y un chico y una chica más equilibrado emocionalmente rinde mejor. Y esto es muy importante. Muy importante porque muchos padres y muchos detractores de la inteligencia emocional lo que piensan es que la educación de las emociones va a convertir la escuela en jiji jaja, en una happy school, y que ya no se va a aprender matemáticas, ni lengua, ni idiomas. No, no es eso. Nosotros queremos una escuela global donde se integren las emociones para que las personas saquen de sí mismas lo mejor. Tenemos un proyecto en nuestro laboratorio que empezó con adolescentes y adultos y ahora ya estamos, bueno, porque por razones prácticas la investigación ha mostrado que este tipo de competencias hay que comenzar lo antes posible. El más reciente que tenemos publicado se llama Mejora la inteligencia emocional de los adolescentes, y que lo podéis encontrar en Amazon o en cualquier distribuidora de libros, y vienen ejercicios para poder aplicarlos con alumnos o con uno mismo. Esto mismo lo hemos adaptado a adultos y se está aplicando, por ejemplo, en hospitales. En diferentes tipos de organismos públicos. Y me diréis, ¿y qué ventaja tienen los chicos y chicas? ¿Está comprobado? Pues sí, está comprobado que los chicos y chicas que siguen programas de inteligencia emocional, cuando se hace un seguimiento de ellos, encontramos que comparados con grupos de control que no han recibido formación en inteligencia emocional, tienen mejor ajuste psicológico, como hablábamos antes, mejores niveles, controlan mejor el estrés, tienen menos niveles de ansiedad, de depresión, influyen en el suicidio, es un factor protector de la conducta y de la ideación suicida, influye en las relaciones sociales, son más empáticos, más cooperativos, tienen menos conductas agresivas, por ejemplo, menos bullying, menos ciberbullying, tanto en agresores como en agredidos. Porque la falta de inteligencia emocional se da, por ejemplo, en el bullying y el ciberbullying, en los dos, tanto en el que agrede como el que es agredido. Es un tema muy interesante. Es decir, es un factor protector de ser agredido, pero también de ejercerla. Y también, como hemos dicho antes, en el rendimiento académico. Y esta investigación recoge cientos de trabajos a lo largo de todo el mundo. Y la infancia es un periodo crítico, como estábamos diciendo. ¿Se puede hacer con adolescentes? Perfecto, genial. Como veremos luego, también con adultos. Pero si empezamos con niños y niñas de 3 años, los resultados son espectaculares. Con un adolescente se tarda 1 año y medio en encontrar efectos. En niños y niñas de 3 años, en 3 meses. Conclusión, ¿dónde tenemos que comenzar? Lo antes posible. Como ocurre con el aprendizaje del francés, el inglés, de una segunda lengua o de una habilidad compleja como es tocar un instrumento. ¿Que se puede aprender de adolescente? Sí. ¿Que te va a costar más trabajo? También. Una escuela no se puede entender desde nuestro punto de vista, la educación no se puede entender desde nuestro punto de vista sin que incluya de forma explícita el desarrollo emocional y social. Porque ahora está implícito. Claro que hay emociones en la escuela, los profesores la transmiten, pero no de una forma explícita, siguiendo un programa riguroso con profesionales formados específicamente para ello, como ocurre con otras disciplinas, como ocurre con las matemáticas, la lengua o el francés o el inglés. Y os preguntaréis, bueno, yo ya no estoy estudiando en el cole, tengo 30 años, estoy ya perdido para la inteligencia emocional, ¿tengo solución?
¿Podemos conseguir un corazón inteligente de mayores? Sí, sí se puede. Pero la investigación nos muestra también que esto ocurre, y esto es general también para niños y niñas, que la formación no puede ser teórica, pasiva, basada solo en lecciones magistrales, que son necesarias, pero tienen que tener un peso pequeño, un 10%. Y las personas tienen que ser activas. No puedes ir a ese gimnasio de las emociones y ver cómo los demás hacen gimnasia. No, tú tienes que hacer abdominales, tienes que hacer flexiones, tienes que sudar la camiseta. Y no vale ir un fin de semana al gimnasio de las emociones. Tenemos que ir, es un entrenamiento extenso en el tiempo. Es un entrenamiento que dura toda tu vida, como el aprendizaje de cualquier habilidad compleja. O es que los que habéis aprendido inglés o francés y dejáis de practicarlo durante un año, de pronto llega alguien y se pone a hablar contigo en inglés o francés y te quedas, ¿dónde está mi inglés? ¿Dónde está mi francés? Luego lo recuperas. Pero al principio te quedas en shock, porque tu cerebro está con agujetas, está desentrenado, está oxidado. Y tiene que ser muy activo, muy experiencial. Y por último, la persona que imparte la formación tiene que ser un experto. Como la persona que te enseña inglés o francés. ¿Qué le pides a un buen profesor de francés e inglés? Muchas cosas, pero la primera es que sepa francés o que sepa inglés. Es algo obvio, pero que en el ámbito de la inteligencia emocional y la educación de las emociones como que se pierde. ¿Y por qué? Porque tiene que ser una persona que te dé feedback, que sepa, que sea capaz de darte, de decirte cómo lo estás haciendo bien, tus progresos, quitarte los errores. Y eso en el ámbito de las emociones es súper importante. Porque las personas creemos que sabemos qué son las emociones, pero no es así. Incluso personas que se dedican a estas temáticas, pero que no han recibido una formación específica, yo pregunto a psicólogos, por no meterme con otra profesión, ¿vale? Me pregunto a psicólogos sobre temas de emociones y que me pregunto, define lo que es una emoción, y se quedan en blanco, porque no es fácil, no es fácil. Y bueno, ahora hablaremos de eso. Y las neurociencias, afortunadamente, con autores como Leduc, Antonio Damasio, nos han dado todos los argumentos para pasar del cogito ergo sum al siento, luego existo. ¿Cómo te sientes? Es la primera pregunta con la que empezamos cualquier formación de inteligencia emocional. ¿Qué es una emoción? Y yo le digo a los psicólogos con los que trabajo, la primera pregunta que le hago, ¿tú podrías explicarle qué es una emoción a un niño? ¿A una niña? No es fácil. Intentarlo. Cuando termine la conferencia, intentar explicárselo a un niño o una niña. ¿Qué es una emoción? No es nada fácil. Como no es nada fácil, pues a la gente que formamos las tratamos como si fueran niños. Y empezamos desde el cero, empezamos desde el punto de vista socrático y vamos a trabajar con esta herramienta. Hoy la vamos a aplicar y la vamos a hacer más compleja. En psicología se utiliza mucho un sistema de dos dimensiones, donde en el eje horizontal tenemos si las emociones son agradables o desagradables. Y en el eje vertical tenemos la intensidad. De forma que en la parte derecha, donde está la parte agradable, tenemos verde y amarillo, que serían emociones agradables. Las verdes son agradables, pero bajas en intensidad, tranquilo, relajado. Y si va subiendo, nos metemos en el amarillo, que tendríamos emociones con mucha intensidad, de alegría, ya súper contento. En cambio, a la izquierda tendríamos emociones desagradables, con mayor o menor intensidad. En azul tendríamos emociones que tendrían que ver con tristeza, que tendrían que ver con desánimo, con depresión. Y si nos vamos al rojo, tendríamos emociones molesto, enfadado, desbordado, muy desagradables y muy intensas. Y esto sería una pregunta que deberíamos hacernos nosotros, primero, cuando vamos a hacer una formación, pero que luego se puede utilizar en el ámbito escolar, pero también con adultos. En el ámbito clínico lo podemos utilizar para preguntarle, como haremos ahora en un ejercicio, cómo te has encontrado. Entonces aquí, por ejemplo, las personas en esta organización o en esta escuela, cuando llegan con su foto que se pega, pues ponen cómo se sienten hoy.
Y eso puede ir evolucionando. Llegas a la oficina o llegas a tu clase en el cole con un estado emocional. Y eso, pasado un par de horas, puede cambiar y evolucionar. Existen cosas más sofisticadas. Este mismo medidor emocional tiene su aplicación, sus apps, y que te va preguntando a lo largo del día. Igual que vas contabilizando pasos, va contabilizando emociones. Y eso nos permite, a lo largo de una semana, saber cómo estaba el lunes. Ah, ¿y el jueves? Bueno, ¿alguno de vosotros se acuerda cómo estaba el lunes pasado? ¿A esta hora por la tarde? Yo no. Bueno, esta aplicación te lo diría. Y si trabajas con un equipo de personas, pues muy interesante, porque tú puedes ver qué ha pasado esta semana, ha ocurrido algo, ¿no? He visto yo a la gente desanimada, ¿es una impresión mía o es así? Bueno, lo podrías comprobar. Bueno, obviamente todo el mundo autorizando compartir esos datos, y eso permite luego, a la hora de tener una reunión, trabajar sobre por qué ha ocurrido, las causas, qué ha motivado que ocurra esto. ¿Por qué es importante saber cómo nos sentimos? Porque influye en nosotros y en las relaciones que tenemos con los demás. Aunque no sepamos, muchas veces en el ámbito profesional, cuando tú le preguntas a un profesional, ¿usted cree que las emociones le influyen en su trabajo? Y te dice, no, a mí no me influyen. Yo soy un profesional. Eso lo encontraréis, es una especie de soberbia intelectual y profesional, porque la gente piensa que su profesionalidad está por encima de circunstancias personales y emocionales. Y no es así. La investigación en neurociencias y en psicología de los últimos 30 años nos muestra que las personas, cuando estamos en ese verde, entre verde y amarillo, no tampoco muy amarillo, estamos activadas y con emociones agradables, somos más creativos y más productivos. En cambio, cuando estamos con mucha presión, con estrés, nuestro rendimiento cae de forma muy profunda. Puede caer entre un 30 y un 40%. Esto es muchísimo. Esto es una versión desnatada de lo que somos. Y continuado en el tiempo, porque si estoy en una organización o una escuela, genera este tipo de emociones y vive más tiempo en el rojo y en el azul que en el verde amarillo, pues va a influir en el rendimiento del alumnado, del profesorado, en el clima escolar y en las consecuencias que tiene a medio y largo plazo. Cuando se le pregunta una pregunta que me gustaría haceros es, ¿cómo os sentís en vuestra profesión? ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que sentís? Apuntar, por favor, 3 palabras. ¿Qué sentís en vuestro día a día, en vuestro trabajo? Esta pregunta se ha hecho en una macroencuesta a docentes, a profesorado. ¿Y qué 3 palabras describen sus emociones? Pues se sienten como docentes en su trabajo diario, frustrados, abrumados, estresados. Y se les preguntó también, ¿cómo te gustaría sentirte realmente en tu trabajo diario como profesora, profesor, docente? Y dijeron estas 3. Felices, valorados, respaldados. No se parecen en nada. ¿Se parecen vuestras 3 palabras con las 3 emociones que os gustaría sentir en vuestro trabajo? Esto es un primer diagnóstico que uno tiene que hacerse. Para responder a esta pregunta, para tener un indicador, ¿estás en amor o en desamor con tu trabajo? Por ejemplo, es una pregunta que tenemos que hacernos de vez en cuando. También es verdad que alguna gente nunca estuvo enamorada de su trabajo. Tengo yo compañeros que nunca les gustó su profesión. Tengo compañeros que no les gusta dar clases, por ejemplo. Claro, alguien que trabaja en la universidad y no le gusta dar clases y lleva 20 años, pues está sufriendo mucho. Y obviamente no es su puesto. Tendría que haber elegido otro perfil. Y esto pasa con maestras en la universidad, pero pasa también en centros escolares, en secundaria sobre todo. Hay muchos profesores de secundaria que no les gusta su trabajo. No se corresponde con lo que tenían idealizado. Y esto es terrible para ellos. ¿Por qué? Porque puede terminar en burnout y tiene consecuencias también para las personas con las que trabajamos. Como veremos luego, las emociones se contagian
Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra organización, en una escuela, por ejemplo, si estamos en una escuela y tenemos responsabilidad en esa escuela, o con nuestros alumnos, con nuestros padres, con los padres y madres de nuestros alumnos, tenemos que hacernos estas preguntas. Y me gustaría que os hicierais estas preguntas. Tenéis que buscar en este Mood Meter qué te ha ocurrido emocionalmente en tu trabajo en las últimas semanas. Y tienes que recordar 4 situaciones diferentes que te hayan provocado cada uno de estos estados emocionales. 2 agradables, 2 positivos, por ejemplo, sentirme en verde, sentirme en amarillo, y otro en azul, que sería triste, desanimado, y otro, también desagradable, en rojo. Y tienes que describir no solo qué ocurrió, sino qué lo provocó, con detalle, qué personajes intervinieron, qué ocurrió. Y también sería muy interesante hacer una especie de contabilidad emocional de qué situaciones suelen ocurrir más, si las rojas, si las azules, si las verdes o las amarillas. Una semana habitual en tu trabajo, ¿qué color predomina? ¿El rojo, el azul, el verde, el amarillo? ¿En qué porcentaje? Pensadlo un minuto. Si predomina el color rojo y azul, tenemos que hacer cosas en esa organización, en esta escuela o en nuestra vida personal. También lo podemos esto aplicar. Nosotros lo aplicamos también como psicólogos en nuestra vida personal. Tu vida personal, por ejemplo, imagínate, con tus hijos o con tu familia o con tu pareja, ¿qué color predomina y por qué? Y ahora vienen preguntas, ¿son evitables? ¿Se pueden evitar esas situaciones en rojo y en azul? A veces no se pueden evitar. Depende de tu perfil profesional. La persona que trabaja en urgencias en un hospital, todos los días llegan situaciones muy críticas que no son agradables. Pero lo que sí podríamos hacer es generar situaciones que nos compensaran. Antonio Damasio dice que la mejor forma de barrer emociones desagradables, azules y rojas, es generando emociones positivas. La mejor escoba son esas emociones positivas. Entonces, en una organización que no sea evitable, hay que generar espacios donde haya verde, donde haya tranquilidad, sosiego y alguna amarilla también, para que podamos irnos de esas del rojo y azul a descansar al verde. Y en nuestra vida personal exactamente igual. También habría algunas que se podrían evitar o suavizar. Y eso los responsables de recursos humanos o nosotros mismos, que somos nuestros responsables de recursos humanos y personales, o en una familia o con nuestra pareja, son temas que deberían hablarse. Que a veces no se pueden hablar entre 2 personas, se necesita una tercera. Se puede ir a un experto, a un psicólogo. No hace falta ir al psicólogo cuando uno está mal del todo. Se puede ir a nivel preventivo. Y de eso trata la educación emocional, de la prevención. Y en la escuela sería muy interesante. En una clase, en esta clase, ¿cómo se sienten los alumnos? ¿Qué color predomina? Me imagino que te dicen que el aburrimiento. Algo habrá que hacer. Algo se podrá hacer para que no sea la emoción predominante. O peor, que sea el rojo, porque hay unos niveles de agresividad increíbles. Entonces es una herramienta de diagnóstico que nos permite una intervención rápida, no es nada complejo. Pasar esto. Se hace un pequeño diario durante un par de semanas y tenemos un mapa para no fiarnos solo y fijarnos solo en nuestros recuerdos más cercanos, sino para tener un criterio más objetivo. Se puede hacer con entrevistas a los alumnos, se puede hacer vía telemática, no necesita hacerse en papel y lápiz, es muy versátil. Este instrumento o cualquier otro similar que sea básicamente un termómetro emocional.
Por eso es súper importante no huir de las emociones desagradables ni de ninguna emoción que te cueste admitir, porque muchas veces lo que hacemos es la técnica del avestruz emocional. Nos tapamos, decimos que aquí no pasa nada, pero al final estas emociones terminan saliendo. Si no salen de forma pública, terminan interiorizándose y generando problemas de ansiedad, estrés, depresión, bajas laborales, agresividad, también pueden terminar en varias rutas. Si se van hacia el azul o se van hacia el rojo. Y agresividad sobre uno mismo o sobre los demás. Al final, cuando uno tiene ese tipo de emociones negativas, tienes que exteriorizarlas. Y si no las exteriorizas, pues las conviertes en problemas internos. Hay que abrazar las emociones. Eso sí, con inteligencia emocional. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, deberíamos aprovechar nuestros estados emocionales para generar diferentes perspectivas cognitivas. Cuando alguien tiene que tomar una decisión importante, en nuestra cultura cartesiana se le dice, por favor, toma esta decisión en frío. En España significa sin emociones. Una decisión en frío no es meterla en el congelador, es quitarle las emociones, como si eso fuera posible. Pero es como lo vemos en nuestra cultura, nada de emociones, tienes que tomarlo esto de la forma más racional. Desde la inteligencia emocional, una decisión importante, vital, hay que rotarla por todas las emociones. ¿Qué significa esto? Pues os voy a pedir el siguiente ejercicio. Vais a pensar en alguna decisión importante que tengas que tomar. Por ejemplo, imagínate que te han ofrecido trabajo en otra ciudad. Trabajo, imagínate que nos dice, Arturo, nos encanta tu trabajo. Te tienes que venir a trabajar con nosotros a Nueva York. Es magnífico tu trabajo y sería genial que te pudieras venir con nosotros. Vale, tú, genial, súper contento. O te dice tu pareja, oye, sería genial que nos fuéramos a vivir juntos. Y claro, te lo dice después de un fin de semana súper romántico, está ahí aquello lleno de hormonas del amor, y en ese estado que estás en amarillo, saliéndote del recuadro amarillo, dices que sí. Y con el trabajo igual, me voy a Nueva York. ¡Oh! Pero ¿es una buena decisión? ¿Tomaría la misma decisión un día que estás enfadada, deprimida con tu pareja? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vais a pensar en una decisión importante que tengáis que tomar y la vais a pasar por el mood meter. ¿Tomaría la misma decisión para irte a trabajar en amarillo que estando en azul? Por ejemplo, imaginándote triste, sola, en Nueva York, has dejado a tu familia, a tus amigos. ¿Resistiría la tentación, resistiría esa decisión, ese estado emocional? O en rojo, un día que te has enfadado con tu pareja, que has tenido una discusión muy grande y has pegado un portazo y te has ido. ¿Ese día resistiría la decisión que has tomado? O un día que estás en verde, tranquila. Bueno, pues dale la vuelta y luego en las preguntas comentamos esto. A ver si cambia. Si la decisión soporta los 4 colores, es una buena decisión. Si la decisión va cambiando según el color, no es una buena decisión. Porque en el futuro tendrás que vivir con esa decisión en diferentes estados emocionales. Si te vas a vivir con tu pareja, habrá momentos en los que estés azul, o los que estés en roja, otros estarás en verde y otros estarás en amarillo. Ojalá que sean la mayoría, pero también habrá de los otros. Y cuando estés en ese estado emocional, ¿ya no te parecerá una buena decisión? O cuando estés trabajando en Nueva York y un día que estés triste y sola, un domingo por la tarde triste y sola, ¿desearías irte al aeropuerto y volver? No, no sería una buena decisión. Bueno, esto es un ejemplo de cómo usar
las emociones. La inteligencia emocional, si tuviéramos que hiperresumirla en una definición cortísima, es el uso estratégico de las emociones para ir a donde yo quiero, para tomar las mejores decisiones, para sacar el mejor rendimiento mío o de un grupo de personas, si estás llevando un equipo, como veremos ahora. Comprender a los demás. Si comprenderse a sí mismo es difícil, ya comprender a los demás es casi misión imposible. Se tira uno 80, 90 o 100 años, ya veremos, con uno mismo y cuesta trabajo conocerse. Ya, comprender a tu pareja, a tu hermano, a tus compañeros del trabajo, a tu madre o a tu padre, comprenderlos. Mira que se tardan años en comprender a los padres. Al final se comprenden, pero se tarda un tiempo. Es muy difícil. Y estamos preparados para ello. Somos unos sapiens muy sociales que no podemos sobrevivir sin otros sapiens y nuestra supervivencia, nuestro éxito personal y grupal depende de nuestra inteligencia emocional aplicada a contextos interpersonales. Las relaciones sociales son la clave y ahora con la crisis, con la pandemia, se ha visto, ¿no?, cómo este factor se ha visto alterado y ha cambiado nuestra vida completamente. Y admiro mucho a las personas que llevan equipos de deporte, por ejemplo, de fútbol. Cualquier persona que lleve un equipo me parece que es súper complicado. Gestionar emociones, que trabajen en grupo, que sean competitivos pero no destructivos, ese equilibrio entre individualismo y grupo, sacar lo mejor de cada uno pero sin que pegue codazos a los demás, que el grupo tenga una cohesión, una unidad, un espíritu, generar ese espíritu, a mí me parece de lo más increíble que hace el ser humano. Y la escuela, los líderes de la escuela, las maestras y maestros de las escuelas, me parecen que tienen el cielo, si existe el cielo, lo tienen ganado. Porque es muy complicado entusiasmar a 20, 25 pequeños sapiens y ponerlos juntos. Para esto necesitamos muchas competencias emocionales, como las que hemos visto en el modelo de Mayer y Salve, por ejemplo, empatía, capacidad de comunicación no verbal, y esto es entrenable. Por supuesto que hay diferencias individuales, y hay personas más o menos empáticas, con más facilidad, como ocurre con la inteligencia espacial o la inteligencia numérica, con otro tipo de inteligencias, pero son todas entrenables. Y las personas aprenden de nosotros no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Las personas nos estamos copiando constantemente. Y nuestros hijos copian cómo nos movemos, cómo hablamos, el tono de voz, si somos amables. Nos estamos observando constantemente. Eso es una fuente de aprendizaje que se debe a las neuronas espejo, que compartimos con otros mamíferos y que Giacomo Risolati desarrolló ya hace unas décadas y que son súper relevantes. Por eso es muy importante trabajar estos aspectos de comunicación, porque son radicales. Por ejemplo, el poder que tiene la mirada. Trabajar esa mirada para comunicarnos con otras personas. En el ámbito escolar hay maestros y maestras y profesores que no miran a los ojos. Eso tiene una repercusión en el clima emocional increíble. Y se puede trabajar. Pero, y esto es muy importante, yo creo que es algo que todos los que os queréis dedicar a la inteligencia emocional es algo proactivo. No se puede esperar que surja de forma espontánea. De forma espontánea solo surge el caos, la entropía, el desorden. Es como tu casa. Si no haces un esfuerzo diario por mantener el orden en tu casa, las cosas limpias, ordenadas, yo no me he levantado después de 3 semanas sin hacer nada que he visto, uy, qué ordenada está la casa, qué limpia. No, desgraciadamente no existe, las cosas no van hacia el orden, las cosas van siempre hacia el desorden. En una organización, como no haya un grupo de personas que trabajen activamente por eso, al final hay ruido, hay incomunicación, hay equívocos, hay peleas, hay roces, conflictos que no se resuelven, se agrietan esas relaciones. Entonces,
Eso termina en un clima emocional negativo, desagradable, en rojo y en azul, que es insoportable. Vamos a hacer algunas preguntas interpersonales más profundas. A ver qué tal. Os pido que penséis en vuestro mejor amigo. Bien, ¿lo tenemos ya en la cabeza? Mejor amigo, amiga. Bien, localizado. Yo ahora os pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu amigo, de tu amiga? 3 cosas. Escríbelas. Muy bien. ¿Recuerdas lo mejor que ha hecho por ti tu amiga, tu amigo? Intenta recordarlo. Muy bien. Y me gustaría preguntaros, ¿se lo habéis dicho alguna vez? ¿Las cosas que te gustan de él o de ella? ¿Le has agradecido aquello que hizo por ti? ¿O lo has dejado de forma implícita? ¿Crees que él o ella lo sabe? Y ahora, una pregunta complicada, ¿eh? Está obviamente igual, cuando la información no se puede hacer al principio, pero bueno, como estamos aquí en un congreso de emociones y educación, entiendo que los asistentes son ya de un nivel medio alto. Una pregunta que a muchas personas lo deja perpleja. Piensa en tu mejor enemigo. ¿Cuál es vuestro mejor enemigo? Los superhéroes, todo gran superhéroe tiene un gran archienemigo. ¿Cuál es vuestro archienemigo? Además, a los enemigos hay que elegirlos muy bien, mejor que a los amigos. Spider-Man tiene su enemigo, el Capitán América tiene su enemigo, todos tienen su archienemigo. Superman lo tienen, todos. Todos los Superman y la Superwoman del mundo tienen sus archienemigos. ¿Cuál es el vuestro? ¿Qué es lo que menos te gusta de esa persona? 3 cosas. ¿Recuerdas lo peor que te has hecho? ¿Recuerdas lo peor que esa persona te ha hecho a ti? Estas preguntas se pueden complicar. Por ejemplo, se podría preguntar, ya a un nivel más alto, y que es un tema muy interesante, con mucha repercusión en nuestra vida profesional y personal. ¿Serías capaz de perdonarlo? También se puede complicar aún más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu archienemigo? 3 cosas que admiras de tu archienemigo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo me va a gustar mi archienemigo? Si por definición es mi enemigo. No es casualidad que sea tu enemigo. ¿Por qué es tu enemigo? Esto se puede hacer en el ámbito más profesional o más personal. Lo podemos hacer con niños perfectamente. O con una pareja. Piensa en tu pareja.
¿Por qué estás enamorado de tu pareja? Eso es muy abstracto. Lo podemos concretar. ¿Qué es lo que más te gusta de él o de ella? 3 cosas. Apuntarla. ¿Se lo has dicho? ¿Sabe él o ella esas 3 cosas? Y le podemos dar una vuelta. Y luego esto se podría... Claro, imagínate, podemos hablar contigo y luego podríamos hablar con tu pareja. Y luego cruzarlo. Y cruzarlo con esta pregunta. ¿Qué crees que es lo que más le gusta a tu pareja de ti? 3 cosas. Indícalas, por favor. ¿Y por qué estas 3 cosas? ¿Te lo ha dicho ella o él? ¿O es que lo intuyes? Te lo imaginas, ¿no? ¿Te lo imaginas? ¿Lo intuyes? ¿O es porque te lo ha dicho explícitamente? Y esto se podría cruzar. Y esto lo podemos hacer también en otro tipo de relaciones. Más o menos personales, más o menos profesionales. Con niños también se puede hacer perfectamente. ¿Qué te gusta de tu amiga Lucía? ¿María? Venga, apuntas. Y luego le preguntas lo mismo a María, ¿eh? Y luego lo cruzas, lo pones en común y lo van poniendo los niños en clase en común. Y son ejercicios muy, muy bonitos y que generan una mejora en las relaciones. Porque el conocimiento es un tema que nos permite conocernos primero, la primera parte que hemos hecho a nosotros mismos mejor y luego los demás. Por eso es tan importante buscar personas en nuestro entorno que aumenten nuestra energía y nuestro entusiasmo. Porque las emociones, como dice Giacomo Risolati, se contagian. Y se contagia cuando estamos en amarillo. Se contagia cuando estamos en verde. Pero también se contagia cuando estamos tristes, en azul, o cuando estamos enfadados, cuando estamos estresados. Y una técnica que utilizan muchas personas para gestionar sus emociones es suprimiendo las emociones. Y claro, tener un compañero de trabajo o que tu pareja sea como Steven Seagal, pues que tiene la misma cara cuando está feliz que cuando está asustado, furioso, confundido, esa estrategia de reprimir, suprimir las emociones como si fueras un jugador de póker, está bien si estás jugando al póker y no quieres saber lo que no quieres que los demás sepan tu jugada, pero en la vida personal y profesional genera muchos daños colaterales, porque cuando las personas tienen vacíos de información, lo que ocurre es que lo interpretamos en negativo. Entonces, si alguien nos dice que le encanta nuestro trabajo, pero su cara no lo expresa, no expresa un color entre verde y amarillo, sino que es neutro, nuestro cerebro entra en cortocircuito y dice, cling, 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 error, hay algo que falla. ¿Y a quién terminas haciendo caso? A la comunicación no verbal, a tu indicador somático que te dice, no estoy muy convencido de que le haya gustado mi trabajo. Me ha dicho que le ha gustado mi trabajo, pero realmente no le ha gustado. Imagínate lo dice alguien, tu jefe, ¿no? Dices, uff, esto no va bien, me ha dicho que sí, pero esto no va adelante. Es un aspecto que tenemos que trabajarlo, vigilarlo mucho. Y en esa revolución emocional, pues os voy a pedir que escribáis 3 cosas positivas que te encantan de las personas. Y luego vamos a ver qué resultado ha tenido. Lo vais a escribir. Y se lo vais a decir por WhatsApp, por Instagram, por donde queráis, a 3 personas. Pues imagínate que yo digo, me gusta la gente empática, me gusta la gente agradable y la gente que sabe expresar sus emociones. ¿Vale? Y ahora cojo una de esas palabras y se la mando a alguien. Clean, pero sin explicarle nada, ¿eh? Es una técnica que se utiliza en las escuelas, en organizaciones, con un muro, se puede hacer un mural. Me encanta como María, en el trabajo, ¿no? Me encanta como María, la alegría que transmite a María todos los días en el trabajo. O con tu hijo o tu hija se lo metes en el libro, en la cartera cuando va al cole. Me encanta tu sonrisa cuando te levantas. Ya está, punto. Me lo mandas a él. ¿Sí? Se lo mandáis a 3 personas.
Y os van a contestar enseguida. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No digáis nada. Déjalas ahí un rato. Media hora por lo menos. No le contestes. Déjales. Y luego le preguntas qué le ha generado. Tú le mandas a tu padre o a tu madre una cosa así. A ver qué efecto tiene. Preguntaros, ¿qué efecto tendría en vosotras, en vosotros, si os llegara ese mensaje positivo? Muchas veces sentimos cosas muy positivas y agradables sobre las personas en nuestro ámbito laboral y no las expresamos. Nos comportamos como Steven Seagal. Las pensamos y no las expresamos. Porque pensamos que la gente lo sabe. ¿Pero por qué lo va a saber la gente? La gente no tiene una bolita mágica para adivinar tus pensamientos y tus sentimientos. No. Hay que expresarlo. Yo conozco gente que dice, hablas con ellos y sobre todo haciendo dinámicas de este tipo, ¿no? Cuando se hacen en un grupo y ¿quién te gusta de tu trabajo? ¿Quién piensas que es alguien guay de tu trabajo que te encanta cómo lo hace todo? Ah, pues me encanta mucho Lucía. Ah, vale. ¿Y por qué? Ah, por cómo afronta los problemas, cómo los resuelve. Y esa admiración por Lucía, ¿tú se lo has dicho alguna vez a Lucía? No se lo he dicho nunca. ¿Por qué? Bueno, no he encontrado la ocasión, no he encontrado el contexto. Una organización tiene que facilitar esos contextos, porque la inteligencia emocional no es algo solo individual de las personas, que también, que lo es una cosa individual, pero también es algo grupal. Igual que entramos en un espacio, en un edificio, y nos da una sensación emocional, y hay otros que nos provocan agobio, estrés. Lo mismo ocurre en nuestro trabajo o en una escuela. El clima emocional es tan importante como las emociones de cada persona, porque terminan influyendo. Las personas somos muy permeables a las emociones del contexto, porque somos esos animales sociales que hablamos antes y nuestras neuronas de espejo están captando emociones constantemente. Por eso es muy importante hacer esto de forma explícita, vigilando que alguien vigile ese termómetro emocional de una organización, de una escuela, de una clase, de una pareja o de nosotros mismos. Y esto es un poco la conclusión a la que quiero llevaros hoy. La inteligencia emocional, algunas personas la ven como un lujo, como algo que está de moda, una moda de un grupo de iluminados. Pero este grupo de iluminados, que por eso he puesto un faro, me gusta que nos veamos como un faro, ¿no? Que todos los que estamos aquí seamos un faro para orientar a toda la gente que está en el mar de las emociones y que estamos todos muy perdidos, porque es algo muy complejo. Y a veces el mar está en calma, está tranquilo, pero en otras hay tormentas, hay pandemias, hay crisis, y esto es parte de la vida. La vida es un viaje lleno de felicidad y tristeza. La felicidad y la tristeza y el enfado, todas las emociones viajan juntas en el mismo barco. Y hay que aprender a navegar con ellas, con todas. Claro, cuando el mar está tranquilo, cuando está todo en calma, todo el mundo es buen marinero. Hasta el que no sabe navegar, hasta el que no sabe nadar. Nada cuando la mar está... Pero claro, cuando empiezan las olas, ahí se ve la pericia. Por eso la inteligencia emocional no es un lujo. Una escuela del siglo XXI que no tenga inteligencia emocional, que no haga una inversión, igual que se hace inversión lingüística, se haga una inversión en las emociones, no dentro de 15 o 20 años, cuando veamos los resultados, veremos grandes diferencias entre estos chicos y chicas, que ya se han visto en la investigación, pero que se van a ir acrecentando a lo largo de los años, porque la complejidad del mundo es cada vez mayor. Muchas gracias. Bueno, creo que la compañera Paula no está, entonces yo me voy a proseguir con las preguntas. Pregunta Lien Guevara, ¿cómo fomentar satisfacción o emociones más positivas en personas que no les gusta su trabajo y no pueden cambiarlo? Pues mira, eso es muy interesante porque no es un grupo pequeño, no es un grupo pequeño de personas. La persona de recursos humanos tiene que buscar dentro de esa organización, porque además es un tema muy interesante, sobre todo en organizaciones donde ha cambiado el perfil profesional. Entraron hace, por ejemplo, 20 años y las tareas que hacían puede que ya ni existan.
en esa organización. Entonces esa persona no hace casi nada. Su trabajo básicamente diario es ir al trabajo y permanecer allí X horas. Entonces, eso, si uno hace una contabilidad de cualquier organización, estamos hablando de un ayuntamiento, estamos hablando de un hospital, encontramos perfiles profesionales que alguien de recursos humanos tendría que reubicarlo y buscarle motivos, tareas que le pudieran interesar. Eso si tenemos un jefe de recursos humanos. Si no lo hay, si esa persona no lo hace, esa persona, el que se siente poco implicado, tendría que él buscar algo que le ilusionara de todas las cosas que hace. Tendría que hacer un listado. Tendría que someter su trabajo al mood meter. Es decir, de las cosas que hago yo diarias, ¿cuáles me ponen en amarillo? Ninguna. Bueno, fuera. Vamos a ir por el verde. Vale. En el verde me ponen 3 cosas de las 50 que hago al día, me ponen 3 en verde. Bueno, pues esa tendría que pasar más tiempo en ese verde e intentar disminuir las que me ponen en rojo y las que me ponen en azul. Eso, tendríamos que bajar la intensidad de las desagradables e intentar fomentar al menos las agradables en verde. Y si tenemos un jefe de recursos humanos, tendría que ser él el que me ayudara y que lo diseñáramos, no solo para mí, sino para muchas personas de esa organización. Muy bien, acá estamos de vuelta. Nos pregunta Laura Camila Hernández Orjuela. En Colombia el tema sexualidad no ha dejado de ser un tabú. Esto aún es visto como una función genital, lo cual los padres siempre bloquean el intento de los docentes por impartir charlas sobre sexualidad. Como por medio de estos procesos emocionales lograríamos que los padres permitan impartir clases de educación sexual desde todas las esferas de la escuela? Muy interesante. La investigación lo que muestra es que los programas de inteligencia emocional que no cuentan con los padres no son tan efectivos. Es decir, hay que buscar la complicidad de los padres. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso, cuando primero el centro lo ha tomado como un proyecto unitario, global. No es que en España pasa igual, ¿eh? En Colombia me imagino que tenéis esas limitaciones, pero en España la educación sexual no está en los colegios, ¿eh? Y cuando hay, se dedica a la física y química de la sexualidad, no a la parte emocional del aprendizaje emocional y sentimental, de las relaciones. No hay sobre las relaciones, que al final lo que a los chicos y las chicas les preocupa más es eso. Porque además, en España ha salido una encuesta donde ¿dónde creéis que saca la información los chicos adolescentes sobre la sexualidad? ¿De sus padres? No. ¿De los compañeros? No. Del porno. Claro. Y es una visión totalmente distorsionada y muy peligrosa, porque lo estamos hablando de niños que ya se inician en las redes y que, por supuesto, en cualquier tipo de red con 10 años, que en España es en primaria. Estamos hablando de un niño o una niña todavía muy pequeñito, que no tendría que acceder a esos contenidos. Pues además, hay porno y porno. Yo no sé, hablaba el resto con los compañeros, el porno que nosotros veíamos cuando éramos adolescentes es de risa. Claro, era una portada de una revista que estaba en un kiosco, que en esa época era Interview, y bueno, que en cualquier playa se ve mucho más que en cualquiera de esas revistas, ¿no? Pero claro, es que los niños de 10 años ahora mismo ven un porno que es difícilmente digerible por un adulto. Entonces es un tema como que hablábamos antes. Hay muchas emociones que no nos gustan y la política de los adultos es taparnos los ojos. Pero estamos generando un problema por falta de educación emocional. Entonces, lo que hay que hacer cuando se haga educación emocional es hay que hacer reuniones, hay que implicar a los padres. Lo mejor es hacerlo desde el principio, cuando entran los niños en el colegio cuando son pequeñitos, donde los padres son todavía muy receptivos. Claro, si lo haces con chicos adolescentes, igual los padres ya no están tan receptivos. Pero si empezamos cuando los padres tienen niños de 3 añitos, es fácil, porque esos padres y madres están todavía como muy receptivos.
Entonces, intentar meterlos ahí. También otro truco es, como hay padres y padres, pues siempre hay padres más preocupados. Coger un grupo de padres para que sean esos padres los que intervengan en los grupos de WhatsApp, los grupos que tienen, para intentar meter píldoras por ahí y que acudan a las reuniones. Entonces trata de que los padres y los profesores entiendan que van en el mismo barco, porque a veces parece que son enemigos. Una cosa los padres y otra los... Nosotros hemos hecho formación todos juntos, no solo a maestros, porque muchas veces en España se suele hacer la formación una para padres y otra para los maestros, ¿no? Separadas. Y en alguna ocasión, por temas logísticos y de presupuesto, al final el colegio ha dicho, oye, mira, se necesitaban 30 plazas, ¿no? Para hacer el curso. Y solo había 20 profes. Entonces dijeron, pero mira, hay unos padres muy interesados, ¿pueden venir? ¿A vosotros les importa? Nosotros dijimos, no. Y le preguntamos, ¿va a haber algún problema entre vosotros? No, yo creo que no. Y lo hicimos. Y salió estupendo. Porque además muchos de esos profesores son padres también. Y muchos de esos padres son maestros o maestras en otros colegios. Entonces, fue maravilloso. Y la experiencia muestra que tienen que ir juntas. Y lo que nosotros proponemos también es que temas específicos como el sexo, la sexualidad y todo esto se metan dentro de la formación de emociones. Tienen que ir juntos. Porque todo el tema de las relaciones, del amor, los celos, todo eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, cómo gestionar. La violencia dentro de las relaciones de los adolescentes. No se escucha. Ok, ahora continuamos. La pregunta es de Yolanda Terán. ¿Cómo podemos fomentar la inteligencia emocional en los chicos y chicas con respecto a las claves virtuales? Particularmente he observado mucha frustración respecto a las mismas. Claves virtuales que significan las redes, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar la inteligencia emocional en los chicos y chicas con respecto a las claves virtuales? No, clases virtuales. Ah, vale. Clases virtuales, sí. Ah, vale. Bueno, eso es un reto increíble. Como el problema es que los profesores, en general, estamos dando las clases como si estuviéramos dando en persona, porque hemos dado un salto que, sin red, hemos dado al vacío, un salto sin red y claro, la gente que se dedica a la formación, por ejemplo, pues sabe que nosotros en la facultad podemos estar 3 horas dando clases seguidas, pero claro, son presenciales, con pequeños descansitos y tal, pero eso en un formato online es imposible. Una película de Steven Spielberg que dura 2 horas y a veces bostezas, pues, y se han gastado millones y millones en mantener la atención. Entonces habría que rediseñar el currículum. Si esto sigue así, habría que revolucionar el currículum y necesitaríamos una formación, todos, yo el primero, para convertir los contenidos en píldoras y que fueran interactivos para que fueran con actividades, con retos y que estuvieran diseñados online. Porque a los chicos les encanta lo online, claro, pero cuando son juegos, son retos, entonces habría que como que gamificar, ¿no? Habría que gamificar la enseñanza dependiendo de la edad, obviamente, no es lo mismo en la universidad que con chicos de infantil o con adolescentes. Entonces habría que darle una vuelta a todo el currículum y que fuera más transversal. Yo creo que en vez de como por asignaturas, tendría que ser más transversal y como con proyectos y que esos proyectos colaboraran online. Pero eso es muy fácil de decirlo, lo que estoy diciendo. Eso requiere mucho tiempo y expertos. Expertos me refiero en enseñanza online, que te den la parte didáctica y las herramientas, porque también tiene una parte técnica, que no es fácil. No es, venga, mírate un tutorial de YouTube. No. Hay cosas que son complejas y que requieren que haya unos expertos en formación. Y que sean emocionales. Yo, desde mi punto de vista, ¿vale? Es decir, como experto en inteligencia emocional, creo que a todos esos contenidos ganan en cuando se le mete la parte de emociones, de intriga, por ejemplo, de sorpresa. Hay que meter emociones de ese tipo para mantener la atención, para que no caiga. Pero también, obviamente, no podemos tener a una persona en una pantalla al mismo tiempo que la tenemos en persona. Eso nosotros mismos no lo soportamos como adultos, como lo va a soportar un niño. Eso es una pregunta que hay que hacerse, que sea el mejor test. ¿Tú soportarías esa clase?
Nosotros como adultos, ¿soportaríamos una clase de las que soportan nuestros alumnos? Si dicen no, dices, uff, aquí está fallando algo. Algo falla en el diseño. Muy bien, continuamos con la pregunta de Alejandra Valencia Tovar. El informe presentado de la OCDE es de 2015. ¿Se tendría alguna de años posteriores? Gracias, excelente conferencia que nos acude. Pues está lamentablemente la predicción que ha salido de la OCDE que en el 2025 será del 25%. Es decir, estamos en el 21, en 4 años será 1 de cada 4 los que tengan trastornos mentales. Y la siguiente pregunta que la tienes en la cabeza, que te la digo yo, es, ¿y se está haciendo algo para prevenirlo? No. No se está invirtiendo. Y hay un grito generalizado de todo el ámbito de la salud, tanto de la más clásica como de la más de psicología y psiquiatría, sobre los peligros que esto tiene en Europa, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, este informe está hecho en Europa, pero en Europa no se está invirtiendo más en salud mental. Esto, en España, la propuesta del Colegio de Psicólogos es que haya una proporción de psicólogos más elevada en atención primaria y que también existan psicólogos en la escuela, porque España es un país que tiene un buen sistema sanitario, pero es muy de apagar incendios, no de prevenirlos. Y el futuro está en la prevención. Si nosotros podemos prevenir muchos problemas que surgen cuando un niño o una niña tiene entre 6 y 8 años, es que vamos a evitar mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos problemas. Ahora mismo en España uno de los mayores problemas de los adolescentes son los intentos de suicidio. Y se tiene como muy callado, porque entre otras cosas la prensa, una cosa que le enseñan a los periodistas en las facultades es que hay como un pacto, no poner ni imágenes de fuego cuando hay un incendio para que porque los pirómanos se excitan con ese tipo de imagen y le entran ganas de provocar más incendios, y no poner imágenes de temas de suicidio. ¿Por qué? Porque hay también investigación que muestra que aumenta. Ha habido una serie de televisión americana sobre el suicidio y hay un estudio publicado que cuando salió esa serie aumentaron los suicidios entre los adolescentes. Entonces es un tema complicado, pero que hay que hacer cosas claras. Es decir, algo está pasando en nuestras sociedades para que los adolescentes hayan perdido la ilusión. Es un tema apasionante, que era como el chiste de Maitena que poníamos, es decir, las personas tenemos muchas cosas materiales, pero nos sentimos vacíos, porque imagínate, para que un chico adolescente quiera dejar esta vida, tiene que estar muy desilusionado. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Es una pregunta muy compleja, pero que requiere una reflexión por parte de los adultos. Igual no estamos equivocando en cómo estamos planteando las cosas. Nos queda tiempo para una última pregunta, va a ser de Gabriela Monteiro. ¿Cuál es la mejor manera de relacionarnos con los avestruces emocionales cuando es tu pareja o jefe o incluso cuando hace poco fue los dos? ¿Y lo último, cuando fueron hace poco? Fue los dos, pareja y jefe al parecer. Bueno, pues yo haría algunos juegos. En vez de jugar al parchís o la oca, haría algunos juegos de este tipo, que se pueden hacer en familia. Entonces, le explicas lo de los agradecimientos. Mira, pues esta semana tenemos que dejarle a cada miembro de la familia sin firmar, ¿eh? Sin firmar. Se pone, no pone que te lo he dicho yo. Bueno, si es tu pareja, sabe que eres tú, claro. Si sois dos solos, sí. Pero si es una familia, pues tú le dejas una notita diciéndole algo positivo. Y eso, por ejemplo, con niños es muy fácil. Con una pareja, pues con una pareja yo creo que se puede hablar, ¿eh? Que se puede hablar esto porque puede que sea avestruz, pero seguro que es una persona inteligente. E igual no tiene las herramientas y te sorprenderías cuando a alguien se le da un poquito de herramienta, un pequeño empujón, se notan mucho los cambios. Nosotros lo hemos notado, ¿eh? En mucha gente. Y tiene un efecto
Y hay gente que cambia, pero lo que le faltaba era esa herramienta, le faltaba ese empujoncito, porque quizá por motivos de educación, de cómo eran sus padres, que también tenían un estilo de ese tipo, o han pasado por una situación complicada. Entonces, son personas muy sensibles. Las avestruces emocionales suelen ser personas muy sensibles. Y entonces han elegido esa estrategia tipo tortuga, de esconderse en el caparazón para que nadie le haga daño. Entonces, hay que hacerlo de una manera que sepa, y eso es para mí el amor. El amor es cuando tú puedes dejarte caer en las manos de alguien porque sabes y abrirte, porque sabes que no te va a hacer daño. Eso es difícil, eso requiere mucha confianza. Entonces, generando esa confianza para que esa persona, porque seguro que esa persona siente cosas muy bonitas por ti, pero siente miedo que al expresarlas te puedas reír, porque se han reído de él, por circunstancias de ese tipo, y se siente desnudo. Entonces, se tiene que sentir desnudo y bonito contigo. Bueno, pues hasta aquí llegó la sección de preguntas. La verdad es que nos quedaron muchísimas por resolver todavía. Muchas gracias a todos por su inquietud. Pues agradecemos por la brillante exposición al psicólogo Pablo Fernández Berrocal. ¿Tienes algo que decirnos, Pablo, para cerrar la conferencia? Pues que todo lo que estáis aquí, si queréis cambiarla, porque estoy leyendo aquí los chats, si queréis cambiar las cosas, si queréis cambiar la educación y queréis cambiar vuestro entorno, tenéis que pasar a la acción y no podéis convertiros en unos teóricos de las emociones. Dejad de leer libros, pasar a la acción, ponerlo en práctica en vuestra vida. La única forma de aprender a jugar al tenis es jugando al tenis. Jugar al tenis de las emociones. Pasadlo bien. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.